¿Qué es la filosofía? La filosofía, palabra que proviene del griego philo, amor, y sofia, sabiduría, se traduce como amor a la sabiduría. Sin embargo, su significado va mucho más allá de una simple definición etimológica. La filosofía es una disciplina que busca entender y explorar las preguntas fundamentales de la existencia humana. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa vivir una vida moralmente buena? Estas preguntas no tienen respuestas simples o definitivas, pero han sido objeto de reflexión a lo largo de milenios por los más grandes pensadores. Lo que distingue a la filosofía de otras disciplinas es su enfoque en el razonamiento y la argumentación. En lugar de aceptar respuestas basadas en la autoridad o la tradición, los filósofos examinan las cuestiones a través de la razón y el análisis lógico. La filosofía no busca resolver problemas de manera rápida, sino desafiarlos, cuestionar su naturaleza y buscar explicaciones a través del diálogo, el pensamiento crítico y el debate. A lo largo de la historia, la filosofía ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de otras disciplinas. La ciencia, la política, la ética, la religión y la psicología han surgido en muchos casos de debates filosóficos sobre el conocimiento, la moralidad y la naturaleza del ser humano. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los pensadores contemporáneos, la filosofía sigue siendo una herramienta fundamental para entender el mundo y nuestro lugar en él. De la mitología a la racionalidad, el nacimiento de la filosofía griega. La filosofía occidental tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde surgió como una respuesta a las explicaciones mitológicas sobre el mundo. Antes de los filósofos, la comprensión de la naturaleza y los fenómenos se basaba en relatos mitológicos. Los dioses eran los responsables de la creación del mundo, del destino de los humanos y de los eventos naturales. Los mitos de figuras como Zeus, Apolo y Atenea ofrecían respuestas satisfactorias para una sociedad que buscaba consuelo y orden en medio del caos natural y social. Sin embargo, con el tiempo, algunos pensadores comenzaron a cuestionar estas narrativas. En lugar de atribuir el origen del universo a seres sobrenaturales, buscaron explicaciones basadas en la observación y la razón. Este cambio marcó el nacimiento de la filosofía, una transición de la mitología a la racionalidad. La filosofía griega temprana no se ocupaba exclusivamente de preguntas éticas o políticas, como lo haría más tarde, sino de la naturaleza fundamental del cosmos. Los primeros filósofos intentaron entender de qué estaba hecho el mundo y qué principios lo gobernaban. Este nuevo enfoque racional fue revolucionario. En lugar de aceptar las tradiciones míticas, los filósofos comenzaron a formular teorías naturales sobre el origen del universo, la estructura de la materia y el lugar del ser humano en el cosmos. El pensamiento filosófico, al ofrecer un enfoque sistemático y crítico, permitió que la humanidad comenzara a desarrollar el conocimiento científico y las bases del pensamiento racional. Los primeros filósofos presocráticos, explorando la naturaleza. Los primeros filósofos griegos, conocidos como los presocráticos, se dedicaron a explorar la naturaleza del cosmos, buscando respuestas a preguntas fundamentales sobre la sustancia primaria de la realidad. Entre ellos destaca Tales de Mileto, a menudo considerado el primer filósofo de la historia occidental. Tales propuso que el agua era el principio básico de todas las cosas, una teoría que puede parecer ingenua a la luz de la ciencia moderna, pero que representa un importante intento de explicar la realidad sin recurrir a lo sobrenatural. Anaximandro, contemporáneo de Tales, propuso una sustancia indefinida, el apeiron, como el principio de todas las cosas, sugiriendo que el universo estaba en constante cambio y que la naturaleza era cíclica. Anaxímenes, por su parte, creía que el aire era el elemento fundamental y que a través de la rarefacción y condensación, todas las cosas se originaban a partir de él. Estas teorías representan los primeros intentos sistemáticos de explicar el mundo natural a través de principios físicos y no divinos. Otros presocráticos también ofrecieron teorías fascinantes sobre la naturaleza. Heráclito, por ejemplo, es famoso por su doctrina del cambio constante, resumida en su afirmación de que nadie se baña en el mismo río dos veces.
Para él, el fuego era el principio fundamental del universo, y todo estaba en un estado de flujo perpetuo. Parménides, en cambio, rechazaba la noción de cambio, argumentando que el ser es inmutable y eterno. Estas dos visiones, una de constante cambio y otra de inmutabilidad, marcarían una profunda división en el pensamiento filosófico que influiría en generaciones posteriores. Sócrates y el cambio humanista en la filosofía. Sócrates marcó un antes y un después en la historia de la filosofía. Mientras que los presocráticos se enfocaban principalmente en la naturaleza del cosmos, Sócrates dirigió su atención a cuestiones más cercanas a la experiencia humana, como la ética, la justicia y el conocimiento personal. A menudo llamado el fundador de la ética y la filosofía moral, Sócrates introdujo un enfoque humanista que revolucionó el pensamiento griego. El método socrático, basado en el diálogo y la mayéutica, consistía en hacer preguntas incisivas a sus interlocutores, llevándolos a cuestionar sus propias creencias y prejuicios. Sócrates creía que la sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia, y su famosa frase "solo sé que no sé nada" refleja su enfoque humilde hacia el conocimiento. En lugar de impartir enseñanzas dogmáticas, Sócrates veía el conocimiento como un proceso continuo de autoexamen y diálogo crítico. La contribución más significativa de Sócrates fue su enfoque en la ética. Argumentó que una vida virtuosa era el único camino hacia la felicidad verdadera, y que el conocimiento del bien conducía inevitablemente a la acción correcta. Para Sócrates, el mal no era producto de la maldad innata, sino de la ignorancia. Su insistencia en la importancia de la ética y la autoconciencia influyó profundamente en sus discípulos, especialmente en Platón, y su legado sigue vivo en la filosofía contemporánea. El sistema filosófico de Platón. Platón, discípulo de Sócrates, es sin duda uno de los filósofos más influyentes de la historia. Su obra abarcó desde la metafísica hasta la epistemología y la ética, pero quizás su contribución más célebre es su teoría de las ideas o formas. Según Platón, el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra de la verdadera realidad, que es inmutable y eterna. Esta realidad está compuesta por las ideas, formas perfectas e ideales de todas las cosas. Por ejemplo, en el mundo de las ideas existe una forma perfecta de justicia, de belleza y de bondad, a las cuales las manifestaciones en el mundo material solo se aproximan. La alegoría de la caverna, descrita en su obra La República, es uno de los símbolos más poderosos de su filosofía. En ella, Platón compara a la humanidad con prisioneros encadenados en una cueva, forzados a ver solo las sombras de objetos proyectadas en una pared. Para Platón, los seres humanos que solo confían en sus sentidos son como estos prisioneros, incapaces de percibir la verdadera realidad de las ideas. Solo a través del razonamiento filosófico es posible liberarse de estas cadenas y acceder al mundo inteligible. En el ámbito político, Platón también hizo importantes aportes. En La República, propuso su visión de una ciudad-estado ideal, gobernada por filósofos reyes. Según Platón, aquellos que dedican sus vidas al estudio de la verdad y la justicia son los únicos aptos para gobernar, ya que son los que pueden trascender sus propios intereses y trabajar por el bien común. Esta visión política, aunque utópica, refleja la profunda preocupación de Platón por la justicia y la estructura moral de la sociedad. El enfoque científico de Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, adoptó un enfoque diferente al de su maestro. Si bien Platón enfatizaba el mundo de las ideas, Aristóteles prefería enfocarse en el mundo material y tangible. Para Aristóteles, la realidad estaba compuesta de sustancias individuales que podían ser comprendidas a través de la observación empírica y el análisis lógico. En lugar de teorizar sobre un mundo más allá de lo sensible, Aristóteles se dedicó a estudiar el mundo tal como es, lo que lo convierte en uno de los pioneros del pensamiento científico. Una de las contribuciones más importantes de Aristóteles fue su teoría de las cuatro causas. Según Aristóteles, para entender completamente cualquier objeto o fenómeno, debemos conocer cuatro tipos de causas. La causa material, de que está hecho. La causa formal, su forma o esencia.
La causa eficiente, el agente que lo produce. Y la causa final, su propósito o función. Este enfoque sistemático fue una de las primeras formas de un método científico que buscaría explicaciones completas y racionales para los fenómenos. En el ámbito de la ética, Aristóteles desarrolló la Ética Nicomáquea, una de las obras más influyentes sobre el tema. A diferencia de Platón, que veía la virtud como una forma de alcanzar las ideas, Aristóteles consideraba la virtud como un equilibrio entre dos extremos, el exceso y el defecto. Este justo medio es lo que guía a una persona hacia la eudaimonía, o la vida plena y feliz. Según Aristóteles, la virtud no es innata, sino que se adquiere a través de la práctica y el hábito. La filosofía helenística, estoicos, epicúreos y escépticos. Con la muerte de Aristóteles y el colapso de la polis griega como centro de la vida política y cultural, la filosofía tomó un nuevo rumbo. Durante el periodo helenístico, surgieron varias escuelas filosóficas que, en lugar de centrarse en cuestiones metafísicas o epistemológicas, se enfocaron en la ética práctica y en cómo alcanzar la tranquilidad y la felicidad en un mundo inestable. Las tres escuelas más influyentes de esta época fueron el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio, enseñaba que la clave para una vida feliz era vivir de acuerdo con la naturaleza y aceptar el destino con serenidad. Para los estoicos, el universo estaba gobernado por una razón divina, el logos, y el ser humano debía alinearse con esta racionalidad universal. La virtud, según los estoicos, consistía en el control de las emociones y la indiferencia ante el dolor y el placer. Marco Aurelio, emperador romano, fue uno de los estoicos más famosos y sus meditaciones son un testimonio de esta filosofía. Por otro lado, los epicúreos, seguidores de Epicuro, buscaban el placer como el fin último de la vida, aunque no en el sentido hedonista que a menudo se les atribuye. Para Epicuro, el placer verdadero era la ausencia de dolor y el estado de tranquilidad mental, conocido como ataraxia. Los epicúreos valoraban la amistad, el conocimiento y una vida sencilla como los caminos hacia la felicidad. El escepticismo, representado por Pirrón de Elis, sostenía que el conocimiento seguro era imposible de alcanzar y que la mejor manera de vivir era suspender el juicio sobre cualquier cuestión. Al no aferrarse a ninguna verdad absoluta, los escépticos creían que podían alcanzar una paz mental similar a la de los estoicos y los epicúreos, evitando el conflicto interno que surge de las creencias dogmáticas. La filosofía en la Edad Media, fe y razón. Durante la Edad Media, la filosofía se transformó bajo la influencia de la religión, especialmente del cristianismo. La cuestión central de la filosofía medieval era cómo reconciliar la fe religiosa con el razonamiento filosófico. Filósofos cristianos, musulmanes y judíos se dedicaron a armonizar las enseñanzas de sus respectivas religiones con la tradición filosófica griega, especialmente las obras de Platón y Aristóteles. San Agustín, uno de los primeros y más importantes filósofos cristianos, adoptó muchas ideas de Platón para desarrollar una teología cristiana coherente. Agustín creía que la razón humana, aunque limitada, podía ayudarnos a comprender ciertos aspectos de Dios y del alma. Sin embargo, también argumentaba que el conocimiento verdadero solo se podía alcanzar a través de la fe en Dios. Su obra La ciudad de Dios presenta una visión dualista del mundo, donde la ciudad terrenal representa la corrupción del pecado y la ciudad celestial la salvación a través de Cristo. Santo Tomás de Aquino, por otro lado, intentó reconciliar el pensamiento aristotélico con el cristianismo. En su obra magna, la Summa Theologica, Aquino argumenta que la razón y la fe no son contradictorias, sino complementarias. Aquino utilizó las ideas de Aristóteles sobre la naturaleza y la causalidad para demostrar la existencia de Dios, argumentando que la razón humana puede llevarnos a un entendimiento parcial de la divinidad, pero que la revelación y la fe son necesarias para comprender plenamente a Dios y su plan para la humanidad. Además, la filosofía islámica y judía también jugaron un papel crucial en este periodo.
filósofos como Avicena, Insina y Maimónides trabajaron para armonizar las enseñanzas del Islam y el judaísmo con el pensamiento aristotélico, influyendo en el desarrollo del pensamiento medieval en Occidente. La revolución del razonamiento, Descartes y el nacimiento de la filosofía moderna. Con la llegada del Renacimiento y el inicio de la Edad Moderna, la filosofía experimentó un giro radical en su enfoque. La ciencia y el empirismo comenzaron a ganar terreno, y el deseo de romper con las tradiciones medievales llevó a los pensadores a buscar nuevos métodos para alcanzar el conocimiento. En este contexto surge René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna. Descartes, influenciado por los avances científicos de su tiempo, especialmente la física y la astronomía, quiso establecer una base firme e indudable para el conocimiento. Su método filosófico, el método de la duda, consistía en poner en cuestión todo aquello que no pudiera ser demostrado con absoluta certeza. En su obra más célebre, Meditaciones metafísicas, Descartes inicia con una duda radical. ¿Cómo podemos estar seguros de que todo lo que percibimos no es un engaño, incluso de que no estamos siendo manipulados por un genio maligno? A partir de esta duda, Descartes llega a su famoso cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Para Descartes, esta es la única verdad indudable, incluso si todo lo demás es una ilusión, el hecho de que dudemos y pensemos prueba que existimos. Desde este punto de partida, Descartes procede a construir su sistema filosófico, argumentando que, a partir de esta certeza, es posible deducir la existencia de Dios y, en última instancia, el mundo exterior. Descartes también realizó importantes aportes a la filosofía de la mente. Sostenía que el cuerpo y la mente son entidades separadas, un enfoque conocido como dualismo cartesiano. La mente, para Descartes, era una sustancia inmaterial e indivisible, mientras que el cuerpo era material y divisible. Este dualismo influyó profundamente en la filosofía posterior, especialmente en el debate sobre la naturaleza de la conciencia. El empirismo británico. Locke, Berkeley y Hume. Mientras que Descartes y otros racionalistas continentales buscaban la certeza en la razón pura, los filósofos empiristas británicos sostenían que todo conocimiento proviene de la experiencia. Uno de los principales exponentes de esta corriente fue John Locke. En su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, Locke rechazó la idea de las ideas innatas, argumentando que la mente humana es una tabula rasa, una hoja en blanco que se llena a través de la experiencia sensorial. Para Locke, todo el conocimiento se construye a partir de dos tipos de experiencias, las sensaciones externas, que provienen de la interacción con el mundo, y las reflexiones internas, que son los procesos mentales de la mente al interpretar y organizar estas sensaciones. Así, el conocimiento es acumulativo y depende de la experiencia que cada individuo adquiera a lo largo de su vida. George Berkeley, otro destacado empirista, llevó las ideas de Locke a una conclusión más radical. Berkeley argumentaba que la materia, tal como la concebimos, no existe realmente. Para él, solo las percepciones existen, y todo lo que experimentamos es producto de nuestras sensaciones. Esta doctrina, conocida como idealismo, sugiere que el mundo exterior solo existe en tanto que es percibido por un sujeto consciente. David Hume, el último de los grandes empiristas, llevó el escepticismo a nuevas alturas. Hume cuestionó no solo la existencia de la materia, sino también la idea de la causalidad. Argumentaba que no hay ninguna razón lógica para creer que un evento cause otro, más bien, nuestra creencia en la causalidad es un hábito mental basado en la observación de eventos repetidos. Hume también criticó las nociones tradicionales de la mente y el yo, argumentando que lo que llamamos yo no es más que unas de percepciones en constante cambio. La filosofía de Kant. Una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Immanuel Kant, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna, intentó superar la dicotomía entre el racionalismo y el empirismo. Kant aceptaba la premisa empirista de que el conocimiento comienza con la experiencia, pero también creía que la mente humana contribuye activamente a la formación del conocimiento.
Para Kant, el mundo tal como lo percibimos no es simplemente una impresión directa de la realidad externa, sino el resultado de la interacción entre nuestras facultades cognitivas y los datos sensoriales. En su obra más importante, Crítica de la razón pura, Kant propone una distinción fundamental entre el fenómeno y el númeno. Los fenómenos son los objetos tal como los percibimos a través de nuestras facultades sensoriales y cognitivas, mientras que los númenos son las cosas en sí mismas que existen más allá de nuestra capacidad de percepción. Según Kant, solo podemos conocer los fenómenos, ya que el acceso a la realidad última nos está vedado. En el ámbito ético, Kant desarrolló la teoría del imperativo categórico, una regla moral que debe ser seguida en todas las circunstancias, independientemente de las consecuencias. Esta regla se basa en la idea de que las acciones deben ser juzgadas por su conformidad con principios universales y no por su utilidad o resultado. Para Kant, el ser humano debe actuar de manera tal que su conducta pueda ser adoptada como una ley universal para todos. La filosofía del siglo XIX. Idealismo alemán y materialismo dialéctico. Tras Kant, la filosofía alemana experimentó una evolución en el pensamiento conocida como idealismo alemán. Entre los más influyentes de esta corriente estuvo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien desarrolló un sistema filosófico monumental que abarcaba la historia, la ética y la lógica. Para Hegel, la realidad no es estática, sino un proceso en constante evolución que sigue un patrón dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Este proceso dialéctico también se refleja en la historia, que Hegel consideraba una manifestación del desarrollo progresivo de la libertad y la razón. En contraposición al idealismo alemán, Karl Marx y Friedrich Engels desarrollaron el materialismo dialéctico. Influenciados por Hegel, Marx y Engels sostuvieron que la historia humana es impulsada por la lucha de clases y que el cambio social es el resultado de conflictos económicos y materiales, más que de ideas filosóficas o éticas. Marx criticaba a los filósofos anteriores por interpretar el mundo en lugar de cambiarlo, y su enfoque influyó profundamente en la teoría política y económica, especialmente en el surgimiento del socialismo y el comunismo. El existencialismo. Kierkegaard, Nietzsche y Sartre. El siglo XIX también vio el surgimiento del existencialismo, una corriente filosófica que explora las cuestiones de la libertad, la angustia y el sentido de la vida. Søren Kierkegaard, a menudo considerado el padre del existencialismo, argumentaba que la vida humana es un acto de elección constante, y que la verdadera libertad implica la aceptación de la responsabilidad y la incertidumbre que acompañan cada decisión. Kierkegaard también introdujo la idea de la angustia existencial, la sensación de desorientación y duda que surge ante la necesidad de tomar decisiones en un mundo sin certezas absolutas. Friedrich Nietzsche, otro precursor del existencialismo, rechazó la moral tradicional y proclamó la muerte de Dios, argumentando que los valores religiosos y morales de la sociedad occidental eran invenciones humanas que ya no tenían validez en un mundo moderno. Nietzsche llamó a la humanidad a trascender sus limitaciones mediante el concepto del superhombre, un ser que crea sus propios valores y vive de acuerdo con su voluntad de poder. Jean-Paul Sartre, uno de los principales filósofos del siglo XX, desarrolló el existencialismo en un contexto más secular y ateo. Sartre afirmaba que la existencia precede a la esencia, es decir, que los seres humanos no tienen una naturaleza predeterminada y deben crear su propia identidad a través de sus acciones. Sartre también exploró el concepto de la mala fe, la tendencia de los seres humanos a evitar su libertad y responsabilidad adoptando roles y valores externos. La filosofía analítica, de Frege a Wittgenstein. El siglo XX fue testigo de un cambio de paradigma en la filosofía, especialmente con el surgimiento de la filosofía analítica, que puso un énfasis riguroso en el lenguaje y la lógica. Esta corriente filosófica comenzó con el trabajo de Gottlob Frege, quien revolucionó la lógica al desarrollar un sistema formal que permitía analizar el lenguaje con mayor precisión. Frege sentó las bases para la filosofía del lenguaje y la lógica moderna, influyendo a filósofos posteriores como Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein.
Bertrand Russell, junto con su colega Alfred North Whitehead, intentó construir una base lógica para las matemáticas en su obra monumental Principia Mathematica. Russell también desarrolló la teoría de las descripciones, una herramienta filosófica que ayudó a resolver problemas relacionados con la referencia en el lenguaje. Para Russell, el análisis lógico podía descomponer enunciados complejos en sus componentes más simples, lo que permitiría una mayor claridad en la comprensión de problemas filosóficos. Ludwig Wittgenstein, discípulo de Russell, tuvo dos etapas filosóficas marcadamente diferentes. En su primera etapa, representada por su obra Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein argumentaba que el lenguaje tiene una estructura lógica que refleja la estructura del mundo. Según esta visión, el propósito del lenguaje es mostrar hechos sobre el mundo, y aquello que no puede ser expresado en términos lógicos debería ser dejado en silencio. Esta perspectiva influyó en el positivismo lógico del Círculo de Viena, un grupo de filósofos que creían que todo conocimiento significativo debía ser verificable empíricamente o formulado en términos lógicos. En su segunda etapa, sin embargo, Wittgenstein cambió su enfoque. En sus investigaciones filosóficas, propuso que el significado de las palabras no depende de su relación con los hechos, sino de su uso en contextos sociales y prácticos. Este enfoque, conocido como juegos del lenguaje, subrayaba que el significado de una palabra no es fijo, sino que varía según su contexto de uso. Wittgenstein influenció enormemente la filosofía del lenguaje y la epistemología contemporánea, y su obra sigue siendo fundamental en estos campos. La fenomenología y el existencialismo continental. Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty. Mientras la filosofía analítica florecía en el mundo anglosajón, en el continente europeo surgió otro enfoque filosófico igualmente influyente, la fenomenología, fundada por Edmund Husserl. Husserl proponía una nueva manera de estudiar la conciencia a través de la reducción fenomenológica, un método que intentaba dejar de lado las presuposiciones sobre el mundo exterior para concentrarse en la experiencia pura tal como se nos presenta. La fenomenología no trataba de explicar el mundo, sino de describir las estructuras de la experiencia subjetiva. Martin Heidegger, discípulo de Husserl, llevó la fenomenología en una dirección más existencial. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger exploró el concepto del Dasein, o ser en el mundo, que describe la manera en que los seres humanos existen en el mundo de forma situada y temporal. Para Heidegger, el ser humano no es un observador externo del mundo, sino que está intrínsecamente involucrado en él. Su análisis del ser, la temporalidad y la muerte influyó profundamente en la filosofía existencialista y la teoría crítica posterior. Maurice Merleau-Ponty, otro filósofo fenomenológico, se centró en la primacía de la percepción y el cuerpo en nuestra experiencia del mundo. En su obra Fenomenología de la Percepción, Merleau-Ponty argumenta que nuestra conciencia está encarnada, lo que significa que percibimos y entendemos el mundo a través de nuestra experiencia corporal. Esta perspectiva desafió las visiones dualistas de la mente y el cuerpo, proponiendo una concepción más integrada de la subjetividad. El estructuralismo y el postestructuralismo, de Lévi-Strauss a Derrida. En la segunda mitad del siglo XX, el estructuralismo y el postestructuralismo dominaron gran parte del pensamiento filosófico en Francia. El estructuralismo, influenciado por la lingüística de Ferdinand de Saussure, proponía que las estructuras subyacentes del lenguaje, la cultura y el pensamiento humano eran clave para entender la realidad. Claude Lévi-Strauss, uno de los principales representantes del estructuralismo, aplicó estas ideas a la antropología, argumentando que todas las culturas humanas compartían estructuras profundas comunes, especialmente en sus mitos y rituales. Sin embargo, el estructuralismo fue desafiado por los filósofos postestructuralistas, quienes argumentaban que estas estructuras no eran tan estables ni universales como se pensaba. Jacques Derrida, uno de los más influyentes postestructuralistas, desarrolló la técnica de la deconstrucción, que busca desmantelar las oposiciones binarias y jerárquicas en el pensamiento y el lenguaje. Derrida sostenía que el significado nunca es fijo,
sino que está en constante desplazamiento debido a la naturaleza indefinida del lenguaje. Su obra ha influenciado no solo la filosofía, sino también la crítica literaria, la teoría política y el psicoanálisis. Michel Foucault, otro postestructuralista destacado, estudió las relaciones de poder y conocimiento a lo largo de la historia. Foucault sostenía que el poder no se ejerce solo de manera directa, sino también a través de las formas en que definimos y clasificamos el conocimiento y las normas sociales. En sus estudios sobre la locura, la medicina y la sexualidad, Foucault mostró cómo las instituciones sociales ejercen control sobre los individuos mediante la regulación del discurso y la producción de verdades aceptadas. La filosofía contemporánea. Feminismo. Postcolonialismo. Y filosofía de la ciencia. En las últimas décadas, la filosofía ha seguido diversificándose, dando lugar a nuevas corrientes que abordan temas como el feminismo, el postcolonialismo y la filosofía de la ciencia. Estas corrientes no solo han ampliado el ámbito de la filosofía, sino que también han desafiado muchas de las suposiciones tradicionales sobre el conocimiento, el poder y la identidad. El feminismo filosófico, por ejemplo, ha cuestionado la exclusión de las mujeres y la perspectiva de género en la historia del pensamiento occidental. Filósofas como Simone de Beauvoir, con su obra El segundo sexo, analizaron cómo las mujeres han sido tradicionalmente relegadas a la categoría de otro, mientras que la masculinidad ha sido vista como la norma. El feminismo ha examinado cómo las estructuras de poder patriarcales han moldeado la sociedad y la cultura, y ha propuesto alternativas para crear una sociedad más justa e igualitaria. El postcolonialismo, por su parte, ha puesto en el centro del debate filosófico las experiencias y perspectivas de los pueblos colonizados. Filósofos como Frantz Fanon y Edward Said criticaron la manera en que el colonialismo europeo impuso una jerarquía de poder que justificaba la explotación y la opresión de las culturas no occidentales. El postcolonialismo busca desmantelar las narrativas hegemónicas del centro y el margen y explorar las formas en que la historia del colonialismo ha influido en las relaciones de poder globales contemporáneas. Finalmente, la filosofía de la ciencia ha continuado desarrollándose, con debates sobre la naturaleza del conocimiento científico, el realismo versus el constructivismo y el papel de los valores en la ciencia. Filósofos como Thomas Kuhn, con su teoría de las revoluciones científicas, han argumentado que el progreso científico no es un proceso lineal de acumulación de conocimiento, sino que implica cambios radicales en los paradigmas que estructuran nuestra comprensión del mundo. Este enfoque ha llevado a una mayor reflexión sobre la relación entre ciencia, sociedad y cultura. Conclusión. La historia de la filosofía es un viaje fascinante que refleja el desarrollo de la humanidad en su búsqueda incesante por comprender la verdad, el conocimiento y el sentido de la existencia. Desde los primeros intentos de racionalizar el cosmos en la Grecia antigua hasta las complejas reflexiones contemporáneas sobre el poder, el lenguaje y la identidad. La filosofía ha sido una brújula intelectual que ha guiado el pensamiento humano a lo largo de milenios. En este recorrido, hemos visto cómo los grandes pensadores han cuestionado y redefinido las ideas más fundamentales sobre el ser, la moral y la realidad, adaptándose a los desafíos de su tiempo. Cada época ha generado preguntas que no solo reflejan su contexto histórico, sino también las aspiraciones más profundas del ser humano. Entender el universo. Vivir una vida justa. Y encontrar significado en la experiencia cotidiana. La filosofía no es una disciplina estática, sino un proceso vivo que continúa evolucionando. Los problemas que enfrentamos hoy, desde los dilemas éticos de la tecnología hasta las luchas por la justicia social y la sostenibilidad, son herederos de las cuestiones planteadas por los filósofos a lo largo de los siglos. En este sentido, la filosofía sigue siendo tan relevante como siempre, invitándonos a reflexionar, criticar y explorar las fronteras del pensamiento. Y aunque cada sistema filosófico nos ha brindado respuestas distintas, tal vez el mayor legado de la filosofía es la invitación a nunca dejar de preguntar. Porque en esa búsqueda constante, en el acto de cuestionar y reflexionar, es donde encontramos nuestra humanidad y donde sigue vivo el espíritu filosófico. Así,
La historia de la filosofía es también nuestra historia, una historia que continúa escribiéndose cada vez que nos detenemos a pensar sobre el mundo y nuestro lugar en él. Y con cada nueva generación de pensadores, se abren nuevos horizontes y nuevas preguntas, lo que asegura que este diálogo con las grandes ideas nunca termine. Este recorrido por la historia de la filosofía es solo el comienzo de un diálogo que trasciende en el tiempo. La búsqueda de conocimiento y entendimiento no termina aquí, y te invito a ser parte activa de esta conversación. Comparte tus reflexiones en los comentarios, despierta tu curiosidad y déjala crecer, porque el saber se expande cuando lo compartimos. Si este viaje filosófico ha dejado una huella en ti, te invito a seguir explorando. Hay mucho más por descubrir, otras enseñanzas antiguas que aún hoy siguen moldeando nuestro mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad. No camines solo, suscríbete y acompáñanos en este sendero hacia la sabiduría y la verdad. Lo mejor está por venir.